17, así que quiero abrir, hermanos, esta conferencia con el lema de este día, de esta sesión, de este año. Y gracias, hermanos, a Dios por su fidelidad, por su puntualidad, a pesar de ser viernes y de que vienen de sus trabajos cansados. Valoramos mucho que estén aquí, hermanos, que sean puntuales. Que Dios los bendiga en gran manera y me gozo en ustedes, hermanos. Salmo 67. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Salmo 67, todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido tu tierra, tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Padre celestial, mi Dios, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Te doy gracias por lo bueno que tú eres y te doy gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Padre, te necesitamos. Deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón que tú nos hables, Señor. Que tú hables a nuestra vida. Luz para nosotros y que hoy podamos ser retados, que podamos hacer más por la obra a la que tú nos has llamado a hacer. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta primera sesión. Padre, úsame como un instrumento útil en tus manos. Quítame del medio, Señor, y deja que Cristo sea exaltado y glorificado en esta noche. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor, solamente en Cristo Jesús. Amén. Todo comenzó en el año 1917. Un hombre llamado William Cameron Townsend, conocido por sus amigos como Cam, era un apasionado joven de 20 años, impulsado por la visión de obedecer el mandato de Cristo, de llevar el evangelio a todas las naciones. Cameron decía: la mayor necesidad está donde hay mayor obscuridad. Y añadió: nuestras órdenes son olvidarnos de nosotros mismos y entregar nuestras vidas al servicio del Maestro. Mientras muchos de los amigos de Cameron habían salido para luchar en la Primera Guerra Mundial, él decidió librar una batalla espiritual, una batalla por las almas perdidas. Cameron empacó sus maletas, se despidió de su familia y se mudó a Guatemala para vender Biblias a los agricultores y a los aldeanos a lo largo de los senderos poblados de Centroamérica. Cuando Cam bajó del barco, con un entusiasmo que lo caracterizaba por compartir el evangelio, pronto se dio cuenta que la mayoría de las personas que él conocía no entendían la Biblia en español. Cameron se enfrentó a un dilema. Si no entendían, ¿cómo estaba él llevando la gente a Jesús? Así que Cameron empezó a frustrarse y a decepcionarse, pero también al mismo tiempo fue motivado, porque mientras él seguía viajando por Guatemala, él llegó a un lugar, a un pueblo en Guatemala, al pueblo Cachiquel. Las personas de ascendencia española solían considerarlos como miembros inferiores y sin educación, pero Cameron no estaba de acuerdo. Así que en cambio él lo que hizo es que él quedó impresionado cuando conoció a un hombre cachiquel
que llevó al evangelio a su propio grupo lingüístico, y este hombre había guiado a 40 personas a Cristo, todos sin una Biblia en su propio idioma. Cameron fue impactado cuando uno de los del pueblo cachiquel dijo: ¿por qué Dios no habla nuestro idioma? ¿Dios es solamente Dios de los angloparlantes y los hispanohablantes y no de nosotros? Esa pregunta llevó a Cam en el fondo de su corazón a comprender que todos los hombres, mujeres y niños deberían de poder leer la palabra de Dios en ese idioma. Así que por 10 años de su vida se dedicó y decidió aprender el complejo idioma cachiquel, crear un alfabeto y traducir el Nuevo Testamento. Cuando terminó, los cachiqueles finalmente habían recibido la palabra de Dios, pero Cameron se dio cuenta que todavía había otros miles de idiomas que aún necesitaban la Biblia traducida en su propio idioma. Así que en el año 1934, Cam fundó lo que se conoce como el Campamento Wycliffe, un programa de fundación lingüística que después llevó el nombre de John Wycliffe, que es el primer traductor de la Biblia completa al inglés. Esta historia nos permite reflexionar en la petición que el salmista nos hace en el versículo 3 y en el versículo 5, que son el estribillo de este salmo. Dice el salmista: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Cam se había dado cuenta que no podía lograr que los pueblos o que los cachiqueles pudieran creer en Cristo si ellos no entendían el idioma en el cual la Biblia había sido traducida. Ellos no tenían un solo texto de la Biblia. Y así como Cam se enfrentó a ese problema, hermanos, hay miles, hay cientos de pueblos que no pueden alabar al Señor y conocer a Dios porque no tienen una Biblia en su propio idioma. Porque no hay quien renuncie a sus propios métodos, a sus metas, a sus planes, a sus proyectos, para dedicarse o entregarse por entero a que otros también conozcan de Jesucristo. Vivimos en una época donde la gente busca bendición en todas partes, buscan salud, buscan bendición en el dinero, en logros personales. Pero el Salmo 67 nos recuerda a nosotros, hermanos, que la bendición de Dios nunca termina en nosotros, sino que Dios nos bendice a nosotros para que construyamos no nuestro propio reino, sino para que extendamos el reino de Él. Cuando Dios derrama su favor sobre su pueblo, lo hace con un propósito global: que su nombre sea conocido en todas las naciones. Así que el Salmo 67 es el latido misionero del Antiguo Testamento, una oración que el salmista hace para que Dios bendiga a Israel, pero no nada más para que ellos sean edificados, sino para que todos los pueblos puedan alabarle. Para que esto suceda, hermanos, iglesia, es necesario que comprendamos la gran necesidad que hay en el mundo actual. Pensamos que por el avance tecnológico, que por el incremento que existe en ciertos recursos, pensamos que ya todas las personas han conocido por lo menos una vez el evangelio. Pero hermanos, estamos equivocados. Todavía hay pueblos, hay etnias, hay naciones que no conocen al Dios verdadero, que siguen entregándose a la idolatría, que siguen entregados a las culturas de sus padres, a los dioses paganos con los que crecieron, que siguen creciendo y que siguen avanzando los años, y que muchos de ellos están yendo a la condenación eterna porque no conocen de Dios. Pero la petición del salmista, la oración del salmista, el canto del salmista, el anhelo del salmista es que todos los pueblos le alaben, que todos los pueblos conozcan de Dios. Así que, mis hermanos, para que los pueblos puedan conocer el evangelio y puedan conocer el camino del Señor, nosotros necesitamos saber, en primer lugar, que hemos sido bendecidos por Dios para bendecir a otros. Mira lo que dice el versículo 1 y 2, por favor. Esta es el primera estrofa del Salmo: bendecidos para bendecir. Dice el versículo 1 y 2: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ahora es importante, hermanos, entender el contexto cultural y el pensamiento del salmista cuando escribe esto. Dios había llamado a la nación de Israel no para sacarlos solamente de la tierra de Egipto y bendecirlos a manos llenas. El propósito de Dios era que a través de la nación de Israel, Israel fuera un testigo y diera testimonio a todas las naciones en su derredor de dos verdades importantes. Número uno, que solamente hay un Dios, el monoteísmo. Solo Dios existe, no hay otro Dios. Fuera de Él no hay más quien salve. Y en segundo lugar, que las naciones supieran que la verdad, que el pueblo vive en obediencia bajo el gobierno de Dios, es un gobierno feliz, es una vida próspera. La voluntad de Dios, hermanos, era que Israel fuera esa luz para todas las naciones, que Israel fuera esa extensión para que otras naciones conocieran al Dios vivo y verdadero. Desafortunadamente, hermanos, Israel fracasó en este aspecto de su misión. Empezaron a entregarse a la idolatría y la nación empezó a negar con sus acciones las verdades para las que había sido llamada a proclamar. Por eso la oración del salmista empieza diciéndole a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y aquí parece que el salmista está citando Números capítulo 6, 23 al 26, que es esa bendición que Dios le dio a Aarón y a los levitas para que bendijeran a los hijos de Israel. Él está citando esa bendición y él está rogando a Dios que Dios los bendiga también a ellos. Esta es una petición de que la presencia de Dios esté con ellos, que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que la misericordia de Dios actúe en favor de ellos. Dios les había prometido que Él estaría con ellos siempre. Dios había prometido su gracia para ellos. Pero hay algo interesante en este salmo, hermanos. El salmista no está pidiendo bendición para sí mismo, para satisfacer sus necesidades. Él no le está diciendo a Dios: bendícenos y haznos una nación fuerte y grande, haznos ser una nación gigantesca, a que nuestros enemigos sean pisoteados por medio de nosotros. El salmista no está pidiendo eso. Note para qué el salmista le está pidiendo a Dios que los bendiga. Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. El salmista no está tomando una postura egoísta de bendición. Él no le está diciendo a Dios que los bendiga porque son la nación de Israel y porque Dios lo había prometido. El salmista está pidiendo que Dios los bendiga para que por medio de ellos otros puedan conocer el camino de la salvación. Esto fue lo que Dios le había mencionado a Abraham en el libro de Génesis 12, cuando le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el plan redentor de Dios desde el principio. No era la salvación de una nación solamente, sino que era que a través de esa nación otras naciones también alcanzaran el conocimiento del Señor Jesucristo. Que otros pudieran conocer la promesa cumplida, que otros pudieran saber que en la simiente de Abraham habría bendición para todo aquel que en él pudiera creer. Y el salmista le dice a Dios: Señor, bendícenos para que otros también te conozcan. Fue a través del pacto de Dios con Abraham que Cristo vino a este mundo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él había venido como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y gracias a ello, hermanos, tú y yo, como pueblos extranjeros de la nación de Israel, hemos alcanzado la bendición de la salvación. Ahora tú y yo hemos gozado el cumplimiento de esta promesa. Somos benditos de Dios por medio de Cristo. La pared intermedia de separación fue derrumbada por su sangre preciosa. Tú y yo hemos experimentado el perdón de Dios. Sabemos lo que es ser limpio de pecado. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Y ahora gozamos de una comunión íntima con el Padre por los méritos de Cristo. Iglesia, gracias a Dios, su rostro ha resplandecido también sobre nosotros. Cuando la luz del mundo vino a nosotros para iluminar nuestro camino y sacarnos de las tinieblas en que estábamos. Sin embargo,
no hemos sido bendecidos solamente para gozar de su favor y del cielo. El propósito por el cual Él nos ha bendecido es para que su nombre sea conocido en aquellos que no son alcanzados. Estos son aquellos pueblos, naciones, tribus que aún no saben de la existencia o el conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Y esa es la esencia del salmo que estamos estudiando, que los otros pueblos conozcan su camino. Hermanos, el propósito por el cual tú y yo hemos sido bendecidos con salvación es para que a través de nosotros otros pueblos conozcan su camino. Quiero que vayamos a un texto que comprueba lo que le estoy diciendo en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ponga un separador en el Salmo 67 porque vamos a regresar ahí. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9 al 10. Hermanos amados, por la gracia de Dios, tú y yo hemos sido bendecidos. Olvídate de que tienes salud y de que tienes buena economía, de que tienes un hogar. No, hermano, la bendición más grande es el hecho de saber que somos salvos, que hemos sido perdonados, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero Dios nos bendijo para que fuéramos bendición a otros. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, tú y yo no llegamos al evangelio por arte del azar, del destino. Llegamos porque Dios así lo quiso. Pero note lo que dice el verso 9. ¿Con qué propósito Dios nos adquirió como su pueblo? Para que anunciéis. ¿Para que qué, mis hermanos? Anunciéis, para que proclaméis, para que prediquéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice Pedro, ustedes no eran pueblo, ustedes estaban ajenos de las promesas, pero ahora fueron bendecidos. Ahora ustedes son pueblo. Antes ustedes no tenían misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y es en base, mis hermanos, a lo que hemos recibido de Dios, que ahora nos toca a nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Somos responsables de que el evangelio sea anunciado para que otras naciones conozcan su camino. Mis hermanos, hay un desconocimiento grande acerca del tema. Yo estuve buscando, estuve dándome la tarea de buscar, quizá mis búsquedas o quizá los recursos que tenía a la mano eran muy limitados, pero probablemente por lo que voy a decir a continuación. Pero estaba buscando las estadísticas más verídicas que pudiera encontrar acerca de cuántos pueblos, cuántas lenguas no han sido alcanzados. Y uno de los datos que vi, no me consta si es muy fidedigno este dato que le voy a dar, pero decía que más de 7,000 pueblos todavía no tienen el evangelio en su propio idioma. No tienen un solo versículo en su propia lengua. Mis hermanos amados, todavía hay pueblos que no conocen de Dios. Dice el salmista, bendícenos, Señor, para que ellos también conozcan tu camino. Hermanos, esa es responsabilidad de la iglesia. Esa es la responsabilidad del pueblo de Israel, que por medio de ellos otros conocieran del Señor. Esa es la responsabilidad ahora de la iglesia. Hermanos, para eso Dios nos salvó, para eso Cristo murió por nosotros, para que proclamáramos las maravillas, la bendición más grande que ha habido en la historia de la humanidad, que Cristo murió por todos los pecadores. Eso es lo que el mundo necesita. Esa es la bendición más grande que se puede otorgar a un pueblo, a una nación, a una persona, saber que Cristo murió por él. Pero continuando con nuestro texto, hermanos, el salmista ahora externa un anhelo que hay en su corazón, que es el anhelo que debería de haber también en el corazón de todos nosotros. Y eso lo vemos en nuestra segunda estrofa. Regresemos al Salmo 67. En segundo lugar, vamos a ver el anhelo que tenemos, el anhelo que debemos de tener hacia las naciones. Primero vimos que hemos sido bendecidos para bendecir. Ahora mire lo que dice versículo 3 y 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y vea que repite el versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
El salmista repite 2 veces este mismo anhelo que él tiene en su corazón. Este es el estribillo del Salmo, este es el corazón del Salmo 67. El salmista desea y anhela en su corazón que todos los pueblos puedan alabar al Señor. Es como si el salmista dijera: Señor, haz que ellos reconozcan tu bondad, haz que ellos te den gracias de todo corazón, haz que estas naciones te alaben como el único Dios verdadero que hay, que dejen sus ídolos paganos para volverse a ti, que dejen sus pecados para que vivan para ti, que dejen las enseñanzas, las culturas, las costumbres que sus padres les heredaron del paganismo para que te conozcan y te alaben a ti. Eso es lo que el salmista desea, que las naciones exalten al único Dios verdadero que existe. Pero mi pregunta para cada uno de ustedes, hermanos, es: ¿cómo alabarán los pueblos a una nación, a un Dios que no conocen? Esto es lo que el salmista quiere que suceda. Este es el anhelo de su corazón, pero ¿cómo lo van a conocer si no hay quien les diga acerca de la existencia de este Dios? Permítame hacerle una serie de preguntas para que seamos movidos a la reflexión. La primera pregunta es, hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo que ha recibido la bendición de Dios, ¿tenemos ese mismo anhelo de que las naciones le alaben? ¿Tenemos este deseo igual que el salmista, con ese intenso grado de hacer algo para que esta petición se conceda? Las misiones están en nuestra mente, están mucho más allá de lo que tú y yo podemos hacer personalmente. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para que otros le alaben? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en orar para que otros vayan al campo y puedan compartir el evangelio para que sea conocido en la tierra su camino? Hermanos, ¿las misiones también están en el centro de nuestro corazón? ¿O nos hemos conformado solamente a recibir la bendición que Dios ya nos ha dado? Hermanos, nos gozábamos ahorita cantando el himno de Alábenle, y nos gozamos porque conocemos a Dios y nuestro corazón se llena de gratitud al alabarle y nos gozamos. Y algunos levantan sus manos y algunos lloran y algunos están diciendo: Señor, gracias. Pero ¿qué de aquellos que no pueden hacer exactamente lo mismo? Ahora, ¿por qué debemos anhelar que todas las naciones conozcan a Dios? ¿Por qué debe estar ese deseo en nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la misión de Dios: la salvación de toda criatura por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Y si esa es la misión, entonces las misiones es que la iglesia se involucre en la misión de Dios. Que la iglesia haga algo para que el propósito de Dios se cumpla. Que la iglesia se mueva para que ese conocimiento de Dios se expanda. No fue a los ángeles a los que se les encargó predicar o proclamar este maravilloso mensaje. Fue a pecadores que experimentaron la gracia a la que se les encargó esto. Hermanos, qué mejor noticia le podemos dar al mundo que Cristo nos ha perdonado y nos ha dado comunión con el Padre cuando estábamos exentos de todo ello. Esa es la oración del salmista, ese es su anhelo, que todos los pueblos le conozcan, le alaben. ¿Ese es tu deseo? ¿Ese es tu anhelo? ¿Esa es tu oración? ¿Esa es tu pasión? ¿Eso es lo que te mueve? Si somos honestos, si somos realistas, la iglesia se ha quedado muy cómoda con solamente haber sido bendecida. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a que otros también le alaben. Gloria a Dios porque México conoció el evangelio. Gloria a Dios porque alguien vino y nos habló de que Cristo era el Salvador del mundo. Pero todavía hay lugares que necesitan saber. Ahora mire el versículo 4. Vemos la tercera estrofa, hermanos. El gozo de las naciones que ya han sido alcanzadas. Versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones
de la tierra. Este versículo, hermanos, es muy significativo porque el salmista presenta el gozo y la alegría que estas naciones tendrán de la justicia de Dios. El versículo 4 dice que se alegren y se gocen las naciones porque tú juzgarás los pueblos con equidad. La palabra juzgar aquí no está hablando de la demanda judicial, sino está hablando del gobierno recto y justo que el Señor ejecutará cuando regrese, cuando estemos un día delante de Él. Hermanos, un día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en ese gobierno justo que un día Dios traerá, y un día Dios va a traer a este mundo. Hermanos, nos vamos a gozar con ello, vamos a disfrutarlo, y un día vamos a pertenecer a ese gobierno que va a estar siendo pastoreado por el buen pastor. No solo Israel, sino todos los que creyeron en Él por la fe en Jesús. Pero aunque la palabra juzgarás aquí en el hebreo no es demanda judicial, permítame también enfatizar en la justicia judicial de Dios. Para el impío, la justicia de Dios los condena, los separa de su presencia para siempre. La justicia de Dios manifiesta su intolerancia al pecado y revela su santidad. El pecador no puede gozarse en la justicia de Dios porque para él la justicia de Dios es algo catastrófico. Salmo 7:11 nos dice que Dios es un juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ambos textos ponen, hermanos, de manifiesto que Dios en su justicia no puede tolerar ni pasar por alto el pecado del hombre. Por eso, hermanos, el hombre merece la condenación eterna. El hombre merece el castigo eterno. Para el hombre, la justicia de Dios no va a ser algo de alegría y gozo. Para el impío, la justicia de Dios, la demanda judicial, va a ser un castigo, un tormento para ellos. Sin embargo, cuando Cristo pagó por los pecados y el pecador creyó en esa justicia de Cristo, su injusticia le fue quitada y le fue imputada la justicia de Cristo. Y ahora Pablo nos dice, aquellos que hemos creído, que somos justificados pues por la fe y que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada pecador que estaba condenado al infierno de manera justa, sus pecados le han sido absueltos. Cristo tomó nuestro lugar. Él recibió la justicia y la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Él. Cada persona de toda lengua y nación que ha sido justificada por la fe puede gozar de la presencia del Señor, puede deleitarse de entrar al lugar santísimo confiadamente. Por eso, hermanos, debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente que todos los pueblos le conozcan, porque para ellos la justicia judicial de Dios no va a ser causa de alegría, va a ser causa de tormento. Pero compartir el evangelio al mundo traerá lo que el salmista dice: alégrense y gócense en las naciones, porque tú juzgarás con equidad. Tú pastorearás a las naciones de la tierra. Gloria a Dios por los pueblos que ya han conocido, pero no es suficiente. ¿Qué de aquellos que aún están sin Cristo? Iglesia, ¿hemos ya culminado la meta para quedarnos sentados sin hacer absolutamente nada? ¿Es suficiente con las naciones y los pueblos que ya han sido alcanzados en estos años? ¿No faltan muchas más Biblias que todavía necesitan ser traducidas en el idioma de los no alcanzados? Tú y yo nos gozaremos en la justicia y en la equidad del Señor. Para muchos otros va a ser un tormento. Y concluye, hermanos, la última estrofa con el resultado de esta misión. Versículo número 6 y 7. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Note la imagen que usa el salmista. Dice: la tierra dará su fruto.
Y esto, hermanos, esta imagen es un reflejo de lo que Dios le había dicho a su pueblo, que los bendeciría. Usted lee el libro de Levítico y Deuteronomio. Dios muchas veces le dice a su pueblo que si ellos obedecen a la ley de Dios, obedecen a sus estatutos y sus mandamientos, Dios iba a bendecir su tierra, y su tierra sería próspera y sería fructífera y incrementaría el fruto en la tierra prometida. El salmista tiene esa imagen y él dice que la tierra dará su fruto. ¿Y cuál es ese fruto que la tierra da? ¿Cuál es ese fruto que dará el poder lograr que la gente conozca el evangelio? Bueno, hermanos, el fruto es que todas las naciones un día le alaben. Ese es el fruto que va a haber. Ese es el resultado de la obra misionera. Esa es la recompensa del trabajo misional, que las naciones un día le alaben, que la tierra un día dé su fruto. Versículo 7, y que lo teman todos los términos de la tierra. Hermanos, un día Cristo pero un día será por definitivo ya el Rey de las naciones. Mire Mateo 28, 18 al 20, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos lograr que los pueblos le alaben? Mateo 28, 18, 20. Nos dice cómo. Este salmo crece y se aplica a la luz de Mateo 28, hermanos. Note que el Salmo habla de que es el Señor el que juzgará, el que pastoreará las naciones. Ahora mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? ¿Hasta dónde? A todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que los pueblos le alaben, se requieren personas que vayan. Se requieren personas que se sacrifiquen y cumplan con la gran comisión. La gran comisión no es el tema de la iglesia bautista, hermanos. La gran comisión no es el tema de una iglesia evangélica. La gran comisión, hermanos, es la tarea que Dios le dejó a todo creyente. No importa la denominación de ese creyente, no importa la edad de ese creyente, no importa su posición ministerial, no importa su género, importa su condición en Cristo. Si es salvo, la misión es de Él. La encomienda le ha sido dada. Que vaya y que haga discípulos, que llenemos la tierra de discípulos de Cristo, que el reino de Dios se establezca en esta tierra para que todas las naciones le alaben. Mis hermanos, no hay tiempo que perder. Es necesario que sigan saliendo obreros a la mies. El campo sigue siendo inmenso. Hay muchas naciones, pueblos, tribus que no han escuchado el evangelio, que no conocen a Cristo, que están hundidos en su incredulidad y en su idolatría, hermanos. Pero un día tú y yo vamos a gozar de que cuando Cristo regrese, Él reinará sobre todas las naciones. Y un día vamos a ver, por la gracia de Dios, todos aquellos que fueron alcanzados por el sacrificio de instrumentos que dedicaron su vida para que otros le conocieran. Un día tú y yo vamos a poder ver en el reino de Dios aquellas naciones que fueron alcanzadas por un misionero que sosteníamos. Y vamos a decir: bendiga a Dios, a su iglesia de la tierra dio su fruto. Pero todavía hay mucho fruto que seguir recolectando. Todavía hay mucha semilla que sembrar. Todavía hay muchos misioneros que enviar. Todavía hay muchos misioneros que apoyar. Todavía hay muchas vidas que rendir. Y yo concluyo con esto. ¿Para qué seguir enviando misioneros? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. ¿Para qué seguir invirtiendo económicamente para que otros vayan al campo? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. ¿Para qué seguir teniendo más conferencias como esta? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. ¿Para qué ofrecerme como instrumento en las manos de Dios y ser enviado al campo misionero? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. ¿Para qué abandonar mis metas, mis sueños, mis planes y prepararme para comenzar una iglesia? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. ¿Para qué salir de mi casa cada semana y tomar un puñado de tratados y compartir el evangelio en la calle? Para que Cristo sea el Rey de las naciones. Para que otros le alaben.
para que otros le conozcan, para que otros un día puedan dar testimonio de que estaban muertos y perdidos, pero ahora fueron alcanzados por la gracia de Dios. Porque déjenme decirle esto, hermanos, cada misionero que llega a un lugar no alcanzado es la prueba viviente de la gracia y la misericordia de Dios para ese pueblo. Porque con uno que sea salvo hay esperanza para que el evangelio crezca. Un hombre, una persona pudo decir, así que yo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Eso lo dijo una persona. Hermanos, una persona hace la diferencia. Pero al mismo tiempo una persona no es suficiente. Se necesitan más. Hermanos amados, que ese sea nuestro deseo, nuestro corazón. Que todos los pueblos le alaben. Vamos a orar. Padre, gracias te damos